¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Blendizar. Para este tutorial me he inspirado en este video en el que, utilizando las tablas de multiplicar y un poco de geometría, podemos crear estas formas interesantes. Así que, de acuerdo a lo que muestran en el video, he recreado esto con Geometry Nodes. Están utilizando para iniciar 10 puntos y están iniciando con el índice 0. Vamos a replicar estos primeros pasos en Blender. Lo primero que haremos será, a un objeto cualquiera, le creamos un Geometry Nodes. Por el momento no necesitaremos el grupo de entrada y lo que haremos será crear un círculo. Utilizaremos el nodo Mesh Circle y utilizaremos los 10 puntos que se muestran en el video. Para el radio lo pondré en 2. Para poder ver el índice que tiene cada uno de los puntos, utilizaremos nuestro grupo de nodos que creamos en los tutoriales anteriores y que puse a disposición a través de Gumroad. Podemos cargar nuestro grupo de nodos, lo conectamos, aumentamos el tamaño del índice y, por lo que estamos viendo, el índice no corresponde a lo que se muestra el video. Podríamos trabajarlo así, pero lo modificaremos para que se vea igual que en el video. Utilizaré el nodo Transform. Haré un giro de 180 grados. Ahora ya tenemos el 0 de este lado. Y para poder tener el 1 arriba como en el video, en el eje Y le pondremos -1. De esta manera el índice ya queda igual que lo que se muestra en el video. Modificaré el color del índice. De esta manera lo veremos mejor. Para crear estos puntos, pues también lo podemos hacer en Geometry Nodes con instancias. Podemos usar el nodo Instance on Points. Utilizamos el nodo Join Geometry. Y como instancia pondremos una icoesfera. De momento en punto 1. Y en este caso, como no puedo ver el índice, podemos utilizar la opción de Offset Extra para poner el índice un poco afuera. Podemos cambiar el color del índice. Lo que se muestra en el video es que cuando se utiliza la tabla de multiplicar del número 2, lo que se debe hacer es crear una línea. Por ejemplo, 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. 5 por 2, 10. Es el índice 0, pero correspondería al número 10. 6 por 2 serían 12, por lo que ahora la siguiente línea debería de llegar hasta el número 2. 7 por 2, 14. 8 por 2, 16. Y 9 por 2, 18. Se crea esta figura con estas líneas basado en la tabla del número 2. Vamos a replicar esto en Blender. Lo primero que haremos será utilizar otro nodo Instance on Points. Este nodo lo conecto Join Geometry. Y lo que voy a poner como instancia es una línea. En este caso voy a utilizar Curve Line. Lo dejaré con estas opciones que tiene. Pero en lugar de utilizar esta geometría que está entrando, lo que pondremos será otra línea. En este caso utilizaré Mesh Line. Está con Offset. Para la cantidad, lo que haremos será lo siguiente.
utilizaremos el nodo de matemáticas y le pondremos una suma más 1, y lo que vamos a hacer es tomar con el nodo attribute statistic, tomaremos el atributo del índice de nuestra geometría original y le diremos que al máximo de nuestro índice le sume 1. Debido a que estos son instancias, para poder trabajar con cada uno de los puntos de esta línea que estamos creando como instancia, necesitamos convertirla en geometría real, por lo que utilizaremos el nodo Realize Instances. Y lo que haremos será cambiar la posición del punto inicial y del punto final de esta instancia. Para ello utilizaremos el nodo setPosition, uno para el punto inicial y otro para el punto final. Ahora, para seleccionar el punto inicial, lo que utilizaremos es el nodo endPointSelection. Aquí tomaremos el punto inicial, acá tomaremos el punto final y cambiaremos su posición. Para ello utilizaremos el nodo transferAttribute. Si estás siguiendo este tutorial con una versión más actual de Blender como la 3.4, el nodo transferAttribute va a cambiar de nombre, por lo que ya no tendrá este mismo nombre, sino que ahora será, me parece que es SampleIndex, pero en esta versión, que es la 3.3, todavía se llama transferAttribute. Esto lo pondremos en vector de acuerdo al índice y tomaremos el índice. Esto lo conectamos a posición y aquí para el atributo tomaremos la posición. Crearemos otra copia de esto para el punto final. Lo que tenemos que hacer es, con el nodo de matemáticas, aquí haremos una división entre 2. Aquí utilizaremos la operación módulo. Este índice lo multiplicaremos por una división que será de un valor. En este caso será la tabla del número 2. Lo dividiremos entre 2. Y aquí el módulo, que es esta función que repite una vez que se cumple el número que indiquemos aquí, vuelve a repetir la misma. Como vemos, aquí ya vemos algunas líneas que se están formando. En este caso necesitaremos aquí poner 10. Y como vemos, ya se parece a la forma que tenemos en el video. 10, y aquí es la cantidad de vértices también. Entonces utilizaremos aquí un entero, lo pondremos en 10 y este mismo lo conectaremos aquí para que cambie en los dos al mismo tiempo. Entonces tenemos aquí 10 y aquí el número de la tabla que vamos a utilizar, en este caso es la tabla del 2, y para que esto quede como en el video alineado con el índice 0, lo que haremos será restar 1. Resta. Y con esto conseguimos estas líneas. Para que no queden simplemente las líneas, vamos a darles una forma. Para ello utilizamos el nodo CurveToMesh. Y como perfil vamos a utilizar un círculo. En este caso, como necesitamos que sea una curva, utilizamos CurveCircle. Y vamos a ponerle 0.01 para que sea más delgada.
Y con esto hemos recreado lo que nos muestra el video. Esta es la forma que tenemos. Necesitamos agregar más puntos, que es lo que se muestra aquí. Por ejemplo, han agregado un punto más. Le agregamos un punto más. Nos da esta forma. 11, 12, 13, 14. Y si seguimos aumentando la cantidad de puntos, vemos estas formas interesantes, que en este caso es una curva cardioide. Así que con lo que hemos creado podemos ahora tener ese mismo resultado. Vamos a reducir el tamaño del índice. También el radio de nuestra icoesfera. Y un poco más pequeñas las líneas. Vamos a poner .07. Ahora vemos la tabla del número 3 y debemos de tener esta forma. Vamos a confirmarlo en Blender. Volvemos esto a 10. Y ahora pongamos la tabla del 3. Y aquí tenemos esta forma. Y al aumentar los puntos, tenemos esta otra forma. Entonces aumentemos los puntos. Con la tabla del 4 deberíamos de tener esta forma. Podemos poner 200 puntos. Para así podemos definir un poco mejor la forma. Esto lo pondremos más delgado. Y esto más pequeño. Por el momento desconectaré nuestro índice. Esto lo cambiaremos por un entero. Esto es con la tabla del 2, del 3, 4. Y así podemos conseguir estas formas interesantes. Aquí podemos ver algunas tablas, por ejemplo 29 nos da esta forma que es como una flor. Si ponemos aquí 29, tenemos esta forma. Si ponemos 34, nos da esta interesante forma. Y así con cada una de las tablas. Basado en lo que hemos visto en este tutorial, he creado este grupo de nodos, el cual está disponible para los miembros de Patreon, o si lo desean lo pueden adquirir a través de Gumroad. En la descripción de este video está el enlace, además de incluir el material que utilicé para los hilos. También incluí estos pines para cada uno de los puntos y una base. Si queremos podemos desactivar la base, podemos cambiar el material. Aquí tenemos nuestra forma inicial con la tabla del 2 y con 10 puntos. Y las demás tablas. Además de eso, también podemos cambiar los pines. Por ejemplo, podemos conectar alguna otra forma que tengamos, por ejemplo un cubo. Activo que quiero utilizar una forma custom y me la cambia. También podría cambiar la base, por ejemplo conecto a la base, pongo que quiero una base custom.
Tendré que utilizar, por ejemplo, el nodo transform para cambiar la posición. También puedo poner una curva distinta, por ejemplo, podemos utilizar un rectángulo y poner custom curve y tendremos algo así. Por ejemplo, con la tabla del 2 se vería así. Podemos poner alguna otra forma y también agregué estas opciones, por ejemplo, para rotarlo, o estas opciones que nos podrían servir para crear animaciones interesantes. Podemos cambiar el radio y puse esta opción de resolución porque resolución si son líneas rectas, pero la razón por la que puse resolución es que puse estas opciones de amplitud y frecuencia que lo que hacen es, si cambio la amplitud, entonces estas curvas, si fueran rectas, no haría nada, pero al tener resolución tienen más puntos por lo que se pueden deformar. Si cambio la frecuencia, vamos a quitar la base un momento. Esta opción de V es para que en el material pueda tener estas texturas a lo largo de los hilos. Hasta aquí dejo este tutorial. Espero que sea de su agrado. Les invito a darle like al video, suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Si tienen la posibilidad de apoyarme en Patreon, además de los archivos de los tutoriales, tienen disponibles estos otros archivos de acuerdo a los diferentes niveles, o pueden donar a través de PayPal o adquirir alguno de los productos que voy publicando en Gumroad. Les dejo los enlaces en la descripción de este video. Agradezco todo su apoyo y servirá para ofrecerles cada vez mejor contenido. Saludos y aquí nos vemos la próxima vez en Blendizar.